Acompáñame a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, la carta que envió Pablo a los cristianos en Roma. En el capítulo 12. Amén. Aleluya. Dice Pablo, tu versión Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego, ¿sí? ¿Te ayudo yo? Gracias, Nelly. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, no gordura, cordura con C, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y yo les quiero compartir esta mañana cristianos de últimos tiempos, la vida cristiana de los últimos tiempos. ¿Por qué de los últimos tiempos? Porque tanto tú como yo estamos claros, sabemos que cada día que avanza estamos más cerca, cada día que pasa es saber que estamos más cerca del cumplimiento de la palabra profética. ¿Cuál palabra profética? La palabra profética anunciada desde Isaías, Jeremías y ya luego en el Nuevo Testamento, que habla de que vendrán tiempos difíciles, de que vendrán los últimos días. Y estos tiempos son esos. Yo no sé si obviamente usted se da cuenta que ahora la corrupción a nivel moral, usted ve ahorita cosas que 20, 30 años atrás no veíamos, ¿sí? Perversidades a nivel moral, sexual, cosas que en el pasado eran muy eventuales, ahorita son la noticia diaria. Y no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Y entonces habla de un crecimiento en la corrupción moral, el pecado proliferando, cosas donde nos están llevando a un lenguaje, a una aceptación respetuosa de cosas que van en contra de la palabra. Y todo eso es ¿qué? Todo eso es señal de que estamos cerca de los últimos tiempos. Ahora bien, nos tocó, hermanos, si uno lee al apóstol Pablo o leemos al apóstol Pedro, a Juan, los evangelios, cierto que a ellos les tocó difícil, les tocó vivir en tiempos difíciles, pero nada comparado a este tiempo. Si a ellos les tocó difícil, hermano, a ti y a mí nos tocó el mejor de los tiempos. Nos tocó el tiempo donde el pecado está reinando aún más, donde hay palabras que yo la compartí el viernes, que dijo el Señor Jesús en Mateo 10, los envío como ovejas en medio de lobos. Y si tú y yo no estamos entendidos de que estamos en medio de lobos, vamos a vivir siempre esperando lo bueno de una sociedad que está corrompida. Vamos a seguir esperando lo bueno
gobierno de un sistema que está corrompido, que está apartado de Dios. Y es entonces donde entra nuestra responsabilidad delante de Dios, pero también delante de este mundo, de cómo vamos a vivir esta vida cristiana. Que mientras estamos en este peregrinaje en la tierra, ¿cómo vamos a vivir? Y yo creo que un objetivo de este mensaje hoy es que tú evalúes, tú y yo podamos evaluar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana en estos tiempos, en los tiempos finales. Porque estamos llamados a brillar, estamos llamados a brillar no con nuestra luz, no por nuestros talentos, estamos llamados a brillar para reflejar. Y si usted lo está notando, estamos llamados a reflejar a Jesucristo. Que la gente cuando te vea a ti, vea a quién, vea al Señor. Que cuando la gente mire a tu matrimonio, mire tu familia, pueda mirar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y te voy a compartir entonces 5 cosas que tú y yo necesitamos tener, hacer, para vivir la vida cristiana en este milenio, en este tiempo. Y Pablo, imagínate, Pablo, estamos hablando de que quizás esta carta se escribe en el año 60, 70, estamos hablando en el primer siglo, terminando quizás el primer siglo. Estamos hablando no sé casi 20 siglos atrás. Pero es una palabra, hermano, que es para ti y para mí hoy, que está más vigente que nunca, porque así es la palabra. Y Pablo comienza diciéndole a aquellos cristianos, diciéndole: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y lo primero para vivir esta vida cristiana ahora es recordando la misericordia de Dios. Recordando la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que mientras tú y yo estamos aquí, necesitamos vivir a la luz de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Pero ocurre algo. Y es que el ser humano es muy rápido. Hagas conmigo así. El ser humano es muy rápido para olvidar. Para olvidar, número uno, que hace tantos años atrás Dios me buscó. No fue que yo lo busqué. No fue que tú lo buscaste. No, fue que Él, como decía la canción, sobre los montes, sobre el valle, Él vino hacia ti y te buscó. Se nos olvida que cuando Él nos buscó, tú y yo, hermanos, estábamos perdidos, estábamos condenados a una muerte eterna. Se nos olvida que la sangre de Jesucristo nos limpió, nos redimió, nos salvó, nos liberó, nos sanó. Se nos olvida que ayer de pronto Él hizo un milagro como el que contaba Gerardo, nos acaba de contar. Y entonces vivimos, sí, somos cristianos, venimos, pero se nos olvida que Dios tuvo y que Dios tiene misericordia de nosotros. Y entonces viene como una especie de orgullo, de autosuficiencia. No, pero es que yo sé mucho la Biblia. No, pero es que yo tengo tanto tiempo. Y es cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dijo: no depende del que quiere. No depende del que puede, no depende, tu vida cristiana no depende de tus talentos, las finanzas que puedes tener no depende de tu habilidad. Dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué es misericordia, hermano? Para recordarte, la semana pasada aprendíamos sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que Dios nos da que no merecemos, pero la misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos.
Misericordia es que Dios no nos da lo que tú y yo sí merecemos. ¿Y qué merecemos tú y yo, mi hermano? Merecemos condenación. Merecemos la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero Dios no nos da la condenación. Dios no nos acusa, más todo lo contrario. Entonces ahí entra la gracia. Por gracia, por ese regalo inmerecido, es entonces donde somos salvos, como dijo el mismo apóstol en Efesios. Entonces vemos de pronto a un David. David sabía vivir de misericordia. Por eso en aquel Salmo 103, versículo 2, él le está diciendo a su mente, alma y voluntad, le dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces sigue el versículo, no se lo voy a leer, pero entonces para que no se nos olviden los beneficios, él allí los explica. ¿Cuáles son los beneficios? Él es el que perdona tus pecados, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que te corona de favores y misericordia. Entonces, Él nos buscó, nos perdonó, nos salvó, nos sanó, nos liberó en su misericordia. Tú y yo, hermano, la ropa que tenemos no es porque tú trabajaste mucho, es por su misericordia que te dio salud, que te dio fuerza, que te dio un talento, que te dio un empleo, y a través de eso tú estás con la ropa que tienes puesta. Pero cuando tú y yo entendemos que estamos en estos últimos tiempos viviendo por su misericordia, hermano, difícilmente tú volverás atrás. Difícilmente alguien que entiende que todo lo que tiene es por misericordia de Dios, difícilmente se desanima, difícilmente abandona. Mire lo segundo que dice Pablo: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta otra versión dice: hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y dice, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y ahí está lo segundo de cómo vivir en estos tiempos, hermanos, entregando nuestra vida, entregándole a Dios nuestra vida. Él no solamente quiere los discípulos que tú le vas a dar, aunque los quiere también. Él no solamente quiere el servicio que tú vas a hacer, Él quiere, hágase así en su pecho, Él te quiere a ti. Él te quiere a ti, Él quiere tu mente, Él quiere tu alma, Él quiere tu cuerpo, Él quiere tu ser, ¿verdad? Él quiere tu ser. Por ahí encontré una frase que dice, el cuerpo es un siervo maravilloso, el cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible, ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo, la carne, tu naturaleza, tus emociones te gobiernan, tú empiezas a tomar decisiones alejados del plan de Dios. Y cuando allí el apóstol está diciendo, te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio, es que tú diariamente presentes tu vida en el altar. Y en el altar de Dios hay un fuego que nunca se apaga. Lo dijo por allá en Levíticos capítulo 6. Hay un fuego que nunca se apaga. Y en ese altar donde está ese fuego, si tú todos los días presentas tu cuerpo allí, ¿qué va a hacer ese fuego en ti? Primero te va a purificar. Cuando tú presentas tu vida en el altar todos los días, hermano, tú te vas a santificar.
Y está intrínseco, está ahí pegadito, que cuando tú entregas tu vida al Señor, tú también estás renunciando al pecado. No podemos, hermano, no podemos, y si usted está escribiendo, póngalo en mayúscula, no podemos ser cristianos con doble vida. No podemos, te va a consumir, te va a terminar consumiendo este sistema. Si tú eres una persona aquí y una persona y otra persona afuera, al final tú vas a terminar cediendo allá. Al final tú vas a terminar menguando. ¿Y eso por qué ocurre? Porque dejamos de traer nuestro cuerpo al altar. Si yo todos los días presento en oración mi vida al Señor, y en ese fuego me va a purificar. Ahí el Señor me va a decir: Nelvi, tienes que trabajar con ese carácter. Nelvi, estás gritando mucho. Nelvi, estás mirando. De pronto le dirá a los caballeros: mira la vista. Te va a decir: fulano, apártate de esta persona, mira, este negocio que estás haciendo no está bien. Te va a santificar, te va a santificar. Y necesariamente, para no consumirnos por los lobos o para que los lobos no nos devoren, necesitamos vidas santas. Necesitamos abandonar el pecado, y el pecado se abandona cuando tú voluntariamente, en tu voluntad, tú decides apartarte de eso. Mire que Pablo dice allí que les está diciendo a ellos cómo va a ser esa ofrenda en el altar. Dice: en sacrificio vivo, es decir, no vas a traer algo muerto. No vas a traer tu vida pecaminosa, aunque obviamente lo vas a traer, pero viviendo doble. No, un sacrificio vivo es que significa que tú vienes al altar y el Señor te dice: rompe con esto, y de pronto a ti te duele. Es que me duele, es que es mi amigo, es que no puedo, es una lucha, es un sacrificio vivo. Tú estás renunciando. Dice también: en un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero mire que dice algo más: es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Que es una vida de adoración. Es una vida de adoración, pero escúchame, de acuerdo a la palabra, como lo decía Alfredo, de acuerdo a la palabra. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Que hay muchos cristianos viviendo su vida, pero a su manera. A su manera. Yo oro al Señor y tengo mi... No es a tu manera y a mi manera, es a la manera de lo que dice la palabra. Y te repito, para poder salir victorioso en estos tiempos, necesitamos entregar nuestra vida en el altar. Necesitamos una vida de adoración de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo tercero que dice Pablo. Dice en el versículo 2: no os conforméis. Dice: no os conforméis a este siglo. Y ahí está lo tercero. Para poder salir aprobado en este tiempo, necesitamos resistir. Escríbalo allí: resistiendo a este mundo, resistir. Resistir, déjeme acá que esto se volvió loco. Resistiendo a este mundo. Fíjate que te dice allí en el versículo 2: no te conformes a este mundo. Otra versión dice: no te dejes amoldar, no vivas según el modelo de este mundo. Ya otra versión dice: no vivas como vive todo el mundo. Y obviamente no nos está diciendo Pablo que nos quedemos encerrados en nuestra casa, que solamente vengamos a la iglesia, no.
Cuando Pablo está hablando de que no vivamos de acuerdo al mundo, de que resistamos al mundo, está hablando del sistema que el mundo ofrece, del sistema que hablo de cultura, hablo de manera de pensar, hablo de manera de actuar. Escúchame algo, yo quisiera, oro al Señor para que tú lo entiendas. Este mundo, hermano, y cuando hablo de este mundo, te estoy hablando de la cultura, las filosofías, las teorías, lo que tú veas por ahí, está en rebelión contra Dios, es opuesto a Dios. Y hasta que tú y yo no entendamos que estamos en un mundo que está en rebelión contra Dios, no vamos a poder resistir, no vamos a poder, nos vamos más bien a amoldar. Y entonces todo lo que nos diga la sociedad, tú y yo, inocentemente, ¡pum!, nos los comemos. Y entonces salió por allá alguien a decir que ahora, y tú, ay, sí, eso es muy bueno. Pero ya va, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué dice la palabra de esa corriente? ¿Qué dice la palabra de esa filosofía? ¿Qué dice la palabra de esta cultura? ¿Qué dice la palabra de esto? Y entonces es donde se ha colado, ha enterado a la iglesia el cristianismo progresista. Anótelo y averigüe, indague. El cristianismo progresista. ¿Qué es el progresismo? El progresismo es todo lo nuevo, porque hay que renovarse, y hasta usan el verso, porque hay que ir a la vanguardia, y entonces el yo del hombre y la mente, y vamos que tú puedes, y eso lo espiritualizamos y lo traemos a la iglesia. A la iglesia. Y entonces que sí, hay que aceptar el lenguaje inclusivo, pero ya va, pero la Biblia me dice que al pecador yo lo acepto, yo lo amo, pero no el pecado no, ¿me entiende? Y pero es que respeto, ajá, pero él me respeta a mí, no. Entonces se metió al cristianismo progresista, donde entran todas estas corrientes que van en contra de la palabra, que van en contra de lo que Dios está escrito. Mire este versículo, Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Dice el apóstol Juan: el mundo entero, por favor anota la cita y léela en tu casa. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y entonces tú y yo nos dejamos amoldar por lo que dice aquel. Y entonces, escúcheme, viene alguien que no conoce a Cristo, que por naturaleza está apartado de Dios, a decirme a mí, como cristiana, cómo criar a mi hijo. No lo acepto. No lo acepto. A decirme cómo yo y no sé qué, la respeto y todo aquello. Pero ya va, ¿y qué dice la Biblia acerca de la crianza? Pero escúchame, lo que pasa es que es más fácil que yo vea un post que me diga los 3 pasos para ser buena madre, ¿sí? Los 5 pasos para ser la mejor esposa, los 10 pasos para el éxito. Pero cuando yo voy a la Biblia, me encuentro que no hay 3 pasos, que no hay 5 pasos, sino que hay una vida entregada en el altar. De entonces yo como mamá, entregando mi carácter para no gritar, para no dañar, para enseñarle a ese niño, a esa niña, corregirlo de acuerdo a la palabra. Pero es que es más fácil leer lo que aquel hombre, aquella mujer que no conoce a Cristo, y yo lo acepto, yo lo agarro, yo me lo como, y él diciéndome a mí
cómo criar, cómo ser esposa, cómo llevar una familia. Y tú y yo, hermano, lo aceptamos. Y es entonces donde Pablo dice, no te amoldes a este mundo, no aceptes todo lo que el mundo te diga. ¿Por qué? Y entonces viene el apóstol Juan a decirnos por qué. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Porque el mundo entero, su sistema está en contra de Dios. Y todas estas corrientes, hermano, y aquí es solo el principio. Aquí es solo el comienzo. Mira que todo lo que están haciendo con los niños. Y entonces salen las comiquitas, las familias homoparentales. Estamos en las comiquitas donde ya no hay familia, donde sale un solo papá, una sola mamá, obvio. ¿Sí? Donde hay brujas y la ponen bonita. Las hadas. Y qué bonito, y las hadas, y le hacemos hasta la fiesta de hadas. Hermano, es brujería, es hechicería. Y entonces yo le hago la fiesta a mi hijo del brujo, del Ben 10, que Ben 10 está comprobado, son 10 demonios. Y yo le hago la fiesta del fulanito aquel. Entonces donde Pablo dice, no te conformes a este mundo, no te alinees, no aceptes todo lo que el mundo te dice, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces es donde viene, y yo lo he estudiado esta semana, mi generación. ¿Cuántos son de mi generación? Nadie es de mi generación. Yo soy la única aquí, ustedes son millennials. Yo soy del anterior. Pero mi generación, que algunos dirán, ay, pero es que eso es lo antiguo, lo anticuado, el retrógrado, no sé, hay otra palabra. Eso está viejo, lo anticuado. Pero mi generación, a la que tú perteneces, respeta, ¿verdad que respeta? Uno respeta a los adultos. Te pregunto, ¿la generación de ahorita respeta a adultos? A la generación de ahorita, nosotros, imagínate qué locura, le estamos dando no sé si la responsabilidad, la capacidad, no sé cómo llamarlo, qué adjetivo usar, de que ellos decidan todo. Entonces el niñito decide qué se va a hacer, qué se va a comer, cómo va a ser todo, hermano, y no entendemos lo que dijo por allá el proverbista, que la necedad está ligada al muchacho. Que la necedad está ligada al muchacho. A tal punto que ese niño que no tiene madurez, le estamos dejando decidir, imagínate tú, su género, porque ya sexo tiene. No, es que yo quiero ser lámpara ahora. Sí, mi amor, sé lámpara, está bien. No, yo quiero ser caballo. Sí, mi amor, sé caballo. Sí, porque hay que respetarlo, porque no se le puede pegar, porque ahora la corriente dice que eso es traumático. Y Dios, cuando habla de la vara de la corrección, pero es más fácil adoptar los 2, 3 pasos que nos dice aquel. Por eso Pablo dice, no te conformes a este mundo, no te amoldes a este mundo. Mira cómo dice otra traducción que encontré del mismo texto. Dice, con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado, aceptable delante de Él. No dejen que el mundo alrededor de ustedes les aprese en su propio molde. No dejen que el mundo les aprese en su propio molde. ¿Me entiende? Hermano, vaya a la palabra. Filtra todo por lo que la Biblia. Lo que pasa es que, escúchame, eso requiere tiempo. ¿Sí? Y ahí entra lo cuarto. Lo primero es recordando la misericordia de Dios. Lo segundo, entregando nuestro ser. Lo tercero, resistiendo a este mundo. Y allí yo te pregunto, ¿quién te enseña a ti? ¿Quién está enseñando a tus hijos?
¿Quién te está enseñando en tu finanza? ¿Quién te está enseñando? La misma pregunta que el Señor le hizo a Adán. ¿Quién te enseñó? ¿Quién es tu maestro? Porque escúchame, todas estas teorías, llega un momento, primero son teorías que no vienen del corazón de Dios, ¿sí? Pero llega un momento que estas teorías se vuelven filosofías de vida, ¿sí? Las adoptamos como estilo de vida. Y llega otro momento sin que tú te des cuenta que se convierten en tu religión, que se convierten en tu norte, que se convierten en lo que dirige cómo y no hacerlo. Entonces, de teorías pasan a filosofías de vida y luego a religión, donde obviamente desplaza a Dios, donde obviamente el que sale desplazado es el Señor. Y es donde entra lo cuarto que dijo Pablo. Dice el mismo versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo cuarto es transformando nuestra mente, o mejor dicho, transformando nuestro entendimiento. Transformando nuestro entendimiento. Para la palabra griega utilizada allí para transformaos es la palabra metamorfo, que de donde viene metamorfosis. Y es la misma palabra, esa palabra metamorfo en griego, es la misma que se usó por allá en los evangelios cuando el Señor Jesús, que estaba con Pedro, Jacobo y Juan, se transfiguró. ¿Lo recuerda? No busqué la cita, pero que Él se transfiguró. Cuando dicen los evangelios que el Señor se transfiguró, la palabra que se usa es metamorfo. ¿Qué quiere decir? Que la transformación gloriosa, producida solo por Dios. Solo por Dios. Significa entonces que Dios comienza, como yo traigo mi vida al altar y entiendo su misericordia, entrego mi ser, me resisto a ser uno más del mundo, me resisto pero es que todo el mundo lo hace, pero es que es bueno. Pero el mismo Pablo dijo, sí, todo me es lícito. ¿Y qué siguió diciendo Pablo? Todo me es lícito. ¿Y qué quiere decir? Todo yo lo puedo hacer. ¿Y qué sigue diciendo el verso, por favor? Pero no todo me conviene. Lo que pasa es que se nos olvida esa parte. Todo me es lícito. Usted puede leer los chakras, los karmas, la meditación, toda esa broma junta. Pero te pregunto, ¿te conviene? Te pregunto, ¿viene de Dios? Te pregunto, ¿está alineado eso al plan del Señor? Claro que lo entiendes. Claro que viene hasta un cambio en tu manera de pensar. Claro que sí. Pero no hay transformación del entendimiento. Porque la transformación del entendimiento solo viene a través del Señor. Solo viene cuando Dios en su misericordia nos habla y revela su palabra. Su palabra, no todas esas cosas locas que andan por ahí. Eso no cambia a nadie, eso no transforma a nadie. Entonces está hablando de una manera de pensar diferente, claro que sí, pero una manera de pensar diferente basada en la palabra, basada en los principios celestiales, basado en lo que hay en el corazón de Dios y no en nuestros sentimientos. Y no en nuestros sentimientos. Significa entonces que hay cristianos que viven por sentimientos. No tengo ganas hoy de ir al grupo vida. Ay, me siento así. Es que en la iglesia hace mucho calor. Ay, hoy no voy a ir. Ay, hoy me siento como que floja para orar. Mañana sí oro.
y pasa mañana. Esta semana sí voy a ayunar. Ay, pero no tengo muchas ganas, me siento mal, me siento débil. Y entonces empezamos a vivir por sentimientos. Y escúchame algo, una vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios. Una vida llevada por los sentimientos nunca va a conocer el poder transformador de Dios. ¿Por qué? Porque ignora sus principios. Porque sus principios no han calado en el entendimiento. Y cuando hablo de principios, hermano, hablo de doctrina, hablo de teología, no de 5 pasos para el éxito, no de 3 pasos para ser próspero. Te hablo de doctrina, te hablo de fundamento, te hablo de convicción, te hablo de cimientos firmes en tu vida. Y eso no se adquiere leyendo un post. Eso no se adquiere que son buenos a través de un video de alguien motivacional. Lo que pasa es que como tú y yo somos emocionales, necesitamos que alguien siempre nos esté diciendo, tú puedes, tú lo vas a lograr, y tú sí, hermano, y no. Necesitamos el poder transformador de Dios. Diga conmigo, el poder transformador. El poder transformador del Señor. La manera de ser transformados entonces no es por mucho conocimiento, porque te cuento que todas estas teorías detrás hay gente muy estudiosa, hay gente con doctorado, con magíster, con no sé qué, diplomado, PhD, HD, no sé qué, no sé, todo eso. Pero son gente que tienen conocimiento intelectual, loable, plausible, todo eso, elogiable, como usted le quiera llamar, decir. Pero son gente que con mucho conocimiento los ha apartado de Dios. Y Pablo, hermano, en el tiempo de Pablo se lo dijo a Timoteo, en el último versículo de 1 de Timoteo 6. Pablo le dice a Timoteo, cuídate. Timoteo, cuídate todo lo que has recibido. Y mira lo que le dice, cuídate, escúcheme por favor, cuídate de la falsa ciencia. Cuídate de la falsa ciencia, porque muchos por abrazarla se han desviado de la fe. Hermano, tremendo. Muchos por adoptar a este mundo se han desviado de la fe. Y entonces ahí es donde entra, o donde mejor dejamos a un lado el poder transformador del Señor. Entonces la manera de ser transformado no es por mucho conocimiento intelectual, aunque hay que leer, aunque hay que estudiar. Hermano, la manera de ser transformado es cuando tú rindes tu vida en el altar. Es cuando tú te entregas al Señor. Es cuando tú te metes a profundidad con la Biblia. No solo a leerla, sino a aplicarla, sino a vivirla, a vivir lo que allí está escrito. Y es entonces donde viene la sabiduría de Dios. Es entonces donde viene esa riqueza espiritual. La sabiduría del mundo, hermano, la sabiduría del mundo es distinta a la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo te aparta de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo te dice que en ti está todo para triunfar. Pero la sabiduría de Dios te dice, el que no tenga sabiduría, que la pida. La sabiduría de Dios te dice, entrega tu vida, ríndete, humíllate. La sabiduría de Dios te dice, no depende de ti, no depende de tus capacidades, no depende de tus talentos, depende de mí, que tengo misericordia de ti. Y entonces tenemos a una sabiduría del mundo que te dice que en ti está todo para triunfar.
Y eso al final lo que hace es que te aparta, es que aparta tu mirada de las misericordias de Dios. Porque ¿para qué yo necesito a Dios si yo todo lo tengo? ¿Para qué yo necesito recordar las misericordias de Dios si en mí está el poder para triunfar? ¿Te das cuenta cómo se va colando y te usan hasta versículos, pero fuera de contexto? Entonces cuídate de esa falsa ciencia, déjate transformar el entendimiento por la palabra. Y lo último, que creo que es una de las cosas que más me encanta, Pablo, ya va, que esto se volvió loco. Pablo dice, bueno, ustedes tienen un cuerpo, y ese cuerpo tuyo, ese cuerpecito tuyo, tiene muchos miembros. Pero imagínate, está la doctorísima aquí, no voy a hablar de anatomía, pero imagínate que un día el corazón diga, ay, no tengo ganas de bombear sangre hoy. Que el corazón diga, ay, no, estoy muy cansado para trabajar hoy domingo. ¿Qué le pasaría a tu cuerpecito? Pero bueno, tenemos 2 riñones, podemos trabajar con uno, y ese uno sobrecargado, limpiando la sangre y todo, haciendo todo ese cuento. De pronto yo que he sido operada de la vesícula, me sacaron la vesícula, yo digo, ay, pero mira, estoy viviendo sin vesícula. Pero todo lo que me afecta a vivir sin vesícula, no puedo comer pimentón, que es tan sabroso, me cae mal, empieza una vomitadera por no tener vesícula. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres, yo quiero decirte, y ahí entra lo quinto, para vivir en este tiempo, nuestra vida cristiana, entendiendo que soy parte de un cuerpo, entendiendo que soy parte de un cuerpo. Tú y yo formamos parte, somos miembros de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia con muchos miembros, la iglesia con muchos miembros que necesita para el buen funcionamiento. Todos tenemos, como te decía, el corazón, tenemos los pulmones, tenemos el cerebro. Imagínate que tu cerebro diga, ay, hoy me siento desanimado. Hermano, vegetal ahí, no sé. Pero quizás la iglesia, hablando acá de la iglesia local, de pronto está en un área, está como esa parte renal donde solo tiene un riñón porque el otro, y está ese riñón sobrecargado, está ese trabajando más de lo que debería. Y de pronto hay un área de la iglesia que está trabajando esforzado porque de pronto una parte, un miembro, dice, no, pero ¿para qué? Eso es fanatismo. Eso, yo sirvo a mi manera, yo lo hago a mi manera. Y fíjate que tan lindo el Señor, que a través de Pablo comienza diciendo en el versículo 3, si no me equivoco, lo que pasa es que esto no quiere abrir, se volvió loco. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, piense de sí mismo con cordura. Y entonces Pablo, a través de ese versículo, y luego es que nos dice que somos parte de un cuerpo, entonces dice, primero entiende el lugar que tú tienes, entiende que Dios te ha dado un corazón libre de orgullo, que tú puedas servir en el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia con un corazón sencillo, con un corazón lleno de humildad, con un corazón libre de orgullo. ¿Por qué? Y ya voy terminando, si quiere van pasando los muchachos. Pero yo veo con mucho, hermano, y se lo digo aquí entre usted y yo, con mucha preocupación. A mí me preocupa sobremanera
cuando un creyente renuncia a algo. Cuando un creyente, no, pastor, es que no puedo, es que no, y te pasa la carta de renuncia en algo. ¿Tú sabes por qué me preocupa? Porque ese creyente, yo no sé si sea usted. Resulta que entonces ese creyente no entendió que eso que le delegó el líder, que le delegó el pastor, detrás de ese líder, detrás de ese pastor, estaba Dios. Que escúchame, tuvo misericordia de ti y te delegó limpiar la iglesia. Y te delegó un grupo vida. Y te delegó, hermano, un discípulo que atender. Y te delegó un ministerio. Y cuando tú y yo, con tanta ligereza, decimos, no, mira, al líder, sabes, no puedo. Y bueno, no es que esa persona, como ha pasado mucho acá, que bueno, tú dices, bueno, yo renuncio acá, pero me meto en este otro ministerio. Estoy dejando la alabanza, pero ahora quiero dedicarme al servicio, a limpiar la iglesia. No, tú ves que dejó la alabanza, pero tampoco está aquí, tampoco está allá. Quiere decir que ese creyente, a ese creyente se le olvidó la misericordia de Dios. Y empezó a vivir por su capacidad. No, pero es que yo puedo ser cristiano sin servir. Yo puedo ser cristiano sin liderizar. Yo puedo ser cristiano sin estar mucho en la iglesia. Yo puedo ser cristiano así. Y es entonces donde allí Pablo dice, no dejen que el mundo alrededor de ustedes les aprecie en su propio molde, pero dejen que Dios moldee sus mentes desde adentro, para que así puedan probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Hace que realices lo que Él pide y te mueve hacia la meta, que es la verdadera madurez. Y entonces venimos tú y yo y decimos y entregamos renuncio. Dejo de ministrar, dejo de hacer, pero ¿para qué al final? Para vivir la vida cristiana a tu manera. Dejaste de entregarte en el altar. Dejaste de resistir al mundo y el mundo te amoldó, te adoptó. La palabra dejó de transformarte. La palabra dejó de hacer su obra en ti. Y al final entonces todo eso se traduce en que dejaste de servir. Dejaste de servir al Señor en tu iglesia. Y aquí es donde yo siempre recuerdo al profeta Jeremías. Póngase